Hola, le damos la bienvenida al primer episodio del podcast del Proyecto Mueve. Me acompañan Eida Arce, Inre Petri y mi nombre es Joel Solano. Somos parte del equipo del Proyecto Mueve y hoy vamos a dar inicio con esta propuesta, esta iniciativa para ampliar un poco de qué se trata el Proyecto Mueve, los alcances y el aprendizaje que se está teniendo en los diferentes cantones que forman parte de este proyecto. Pero iniciamos. ¿Qué es el Proyecto Mueve? Doña Eida, ¿cómo podríamos definir de qué se trata este proyecto? Bueno, el Proyecto Mueve es una iniciativa que ganó un concurso promovido por la Unión Europea para favorecer el desarrollo de ciudades sostenibles mediante alianza entre ciudades. Mueve surge entonces en el acuerdo de 15 cantones con el apoyo de la Asociación Municipalista de Costa Rica, la ONGL, y en su momento también la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendentes, conforman un grupo de trabajo para hacer la propuesta. Finalmente, los resultados son a favor del proyecto e iniciamos un trabajo para promover el desarrollo urbano integral en los 15 cantones por donde pasa o pasará el tren metropolitano. Está enfocado en trabajar con los gobiernos locales, buscando generar capacidades para la gobernanza intermunicipal, que es todo un reto en un país centralista como Costa Rica, generando productos territoriales, trabajando con los equipos municipales, las autoridades, tanto alcaldías como consejos municipales, y con 3 temas transversales. Tenemos la inclusión de la perspectiva de género, porque la movilidad la viven diferente las mujeres, el tema de enverdecimiento, pensando en todo el cambio climático y la necesidad de mejorar la gestión y la calidad ambiental de nuestras ciudades, y otro tema transversal tiene que ver con la reactivación económica, que también es un reto en el país, aprender que los gobiernos locales y todo el sector privado que está en cada territorio deben trabajar en conjunto para generar esta ciudad para las personas que todos y todas pues queremos para el futuro de Costa Rica, y tenemos que empezar ahorita. Ahí, sumando a lo que dice doña Eida, lo que el Proyecto Mueve busca es conciliar 2 perspectivas sobre las ciudades. Una perspectiva de planificación y desarrollo urbano con la perspectiva de promoción de la movilidad sostenible. Y esto lo logramos también a través de una herramienta que venimos aplicando, que es un poco el concepto del desarrollo urbano orientado al transporte, que justamente analiza los cascos urbanos, analiza los entornos urbanos a partir de 8 indicadores, 4 de ellos que tienen que ver directamente con el tema de movilidad, transporte, en sus diferentes modalidades, sea movilidad activa, sea transporte público, sea limitar el transporte y la movilidad individualizada, motorizada, y otros 4 indicadores que tienen más que ver con el tema de planificación urbana, como es el uso mixto de suelos, el tema de cambiar usos dedicados a la movilidad individual motorizada para otros tipos de usos, pero también tiene que ver con acercar los diferentes puntos, destinos y orígenes de viajes dentro de una ciudad a partir de una planificación urbana que busca la integración de los entornos donde viven las personas, los entornos donde se desarrollan actividades económicas, comerciales, de ir viendo, de hacer una transición del paradigma de transporte hacia un paradigma de movilidad sostenible, que ya no es suficiente preguntar cuál es la forma más eficiente y eficaz de ir de un punto A a un punto B, sino más bien preguntar cómo acercamos estos orígenes y destinos de los viajes, que es justamente el paradigma de la movilidad, y ahí específicamente de la movilidad sostenible, invirtiendo la pirámide de la movilidad que clásicamente tenemos en los centros urbanos, en los entornos urbanos. ¿Cómo fue que lograron unir a 15 municipalidades para empezar a trabajar este proyecto? Además,
si ya tienen un plazo establecido, cómo fue, desde qué momento arrancó el proyecto y hasta dónde va a empezar a trabajar. Quizás arranco yo con esta pregunta y Eida nos complementa. La articulación entre gobiernos locales es un tema muy difícil en este país, es todo un reto. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de asociatividad entre los gobiernos locales. Y eso tiene que ver con muchos factores. Uno de los factores es que los gobiernos locales en este país, en Costa Rica, tienen un presupuesto, el presupuesto del Estado, solamente el 3% del presupuesto del Estado está a nivel subnacional, o sea, a nivel de los gobiernos locales. Mientras que otros países como Colombia o Brasil, a nivel subnacional, los gobiernos locales tienen alrededor del 35, 40, 45% del presupuesto total público, mientras que aquí es casi que incipiente el presupuesto que tienen los gobiernos locales para hacer inversiones. Y esto limita mucho el quehacer de los gobiernos locales. Y por esto también es que entonces es muy difícil ver el tema de cooperación intermunicipal. Lo trabajamos en diferentes niveles y Eida me va a complementar. Lo trabajamos desde una perspectiva de gobernanza, de acercamiento de autoridades municipales, pero también de equipos técnicos municipales. Pero también esto por un lado en el tema de gobernanza. Y luego, ¿cómo se come la gobernanza? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se pone en marcha la gobernanza? A través de mecanismos y herramientas para la gobernanza urbana. Por ejemplo, el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, muy largo ese nombre, que es una hoja de ruta para los 15 cantones atravesados por el tren metropolitano. Y también al final a través de planes, proyectos que son ya a nivel de un municipio, pero busca la integración al menos de los cantones limítrofes. Entonces trabajamos tanto a nivel de gobernanza, que tiene más que ver con el imaginario, con herramientas legales y figuras para el asociativismo, y trabajamos específicamente en algunas herramientas tanto a nivel de promoción de la movilidad como para una planificación urbana integrada. Aquí también es importante, y voy a reiterarlo, nosotros trabajamos con las municipalidades, procurando lograr un empoderamiento en su relación y toma de decisiones de su planificación urbana, aunque haya intervención o decisiones también del gobierno nacional. Entonces aquí MUEVE ha venido trabajando con los equipos municipales para reconocer esos puntos que ya trabajan en común, aunque sean con alianzas o acuerdos más entre municipalidades vecinas, e ir tejiendo esas relaciones, esa vinculación para que en temas de movilidad y transporte que van más allá de las fronteras de cada cantón empiecen a articular, negociar las decisiones de forma tal que estas diferentes rutas que deben estar conectadas para favorecer las necesidades de las personas, pues realmente existan y no se note la frontera entre un cantón y otro. A nivel de las autoridades hemos venido trabajando tanto en consejos municipales como con las alcaldías. También en estas relaciones hay un convenio de por medio, inició en el 2018, se renovó en el 2022 para seguir trabajando estos temas. Conforme vamos avanzando hay más oportunidades. Tenemos un laboratorio que es un espacio de compartir experiencias, reconociendo todos los avances que va logrando cada municipalidad, compartiéndolo con los demás para que las curvas de aprendizaje sean más cortas y puedan aprender de los errores y también de las ventajas que han ido aprovechando, y que podamos ir tejiendo esta gran área metropolitana, que es un conglomerado de ciudades, de forma articulada para que el transporte y la movilidad pues realmente tengan una planificación óptima y efectiva en beneficio de todas las personas. ¿Cuándo es que tiene que finalizar este proyecto? El proyecto inicia en el 2020 y tiene como fecha límite julio del 2025. Tenemos 5 años para ejecutarlo, estamos cerrando año 4, este primer semestre del 2024, y nos queda un año más para terminar.
¿cómo ha sido la experiencia de este periodo de trabajo? Cuando ingresaron acá, empezaron a hablar sobre los conceptos, reuniones con las unidades técnicas. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje? ¿Qué destacarían ustedes de este periodo que ya ha transitado del proyecto MUEVE? Bueno, primeramente el arranque del proyecto se da en medio de la pandemia, que fue todo un reto de poder arrancar propiamente las actividades que teníamos planificadas para el proyecto. Sin embargo, también hay que decir que hay un trabajo previo que se hizo al proyecto MUEVE, que es justamente la mesa técnica multinivel para el desarrollo urbano orientado al transporte, que fue un espacio que luego se transforma en laboratorio de desarrollo urbano orientado al transporte en el marco del proyecto. Pero esta mesa técnica multinivel fue el espacio de articulación entre los 15 gobiernos locales a nivel técnico con las instituciones del Poder Ejecutivo pertinentes para la discusión de movilidad y planificación urbana. Entonces ahí ya había una sinergia, un compromiso, una coordinación, una articulación de esos gobiernos locales. Esto fue la antesala del proyecto MUEVE, inclusive fue en esta antesala que se plantea el proyecto MUEVE para ser ejecutado en el periodo que mencionó Eida. Los retos durante, digamos, los primeros 2-3 años de implementación del proyecto MUEVE fue la articulación de los gobiernos locales para la ejecución y consecución de los productos concretos que plantea MUEVE. Y específicamente los planes proyectos de desarrollo urbano orientado al transporte, que es todo un reto, se ejecutaron en los 15 cantones la elaboración de estos planes. El reto fue un poco estar detrás de los gobiernos locales para la revisión de los productos y para que estos productos fueran pertinentes y oportunos para los gobiernos locales. Y también el plan intermunicipal, que es todo un reto. ¿Cómo articulamos 15 gobiernos locales para la revisión de un producto que recién se terminó y que fuera pertinente y oportuno para los 15 gobiernos locales, con toda la diversidad que tenemos entre los gobiernos locales, desde una San José hasta una San Joaquín de Flores, hasta un Oriamuno, que son cantones muy diferentes, con retos muy diferentes, pero a la vez que comparten ciertos retos que son estos que son retomados en el plan intermunicipal. Uno de los puntos fuertes de MUEVE es que cuando iniciamos todos los temas eran conocidos por algunos equipos técnicos y para otros eran difíciles de digerir. Se trabajaron diferentes procesos de capacitación, presenciales, virtuales. Se trabajó con los 2 socios también, tenemos 2 socios internacionales, BNG, que es de Países Bajos, y Fomento San Sebastián del País Vasco, España. Ellos nos colaboraron también con experiencias de ciudades que estuvieron como Costa Rica hace 20, 30 años y que empezaron a generar cambios para demostrarle a los gobiernos locales de acá de Costa Rica que el cambio es posible, que los cambios que ya vemos realizados en otras ciudades iniciaron en algún punto con mucho esfuerzo, con mucha queja de las personas, porque los cambios, pasar de las ciudades centradas en los vehículos a ciudades centradas en las personas, es una transformación, es un cambio de hábitos. Y los compañeros y compañeras de los diferentes equipos municipales y las alcaldías empezaron a transformar su discurso, a aprender conceptos y a vincular también su quehacer con lo que venían aprendiendo en MUEVE y en otros proyectos que también han ido agregando temas. El desarrollo urbano en Costa Rica tiene también el reto de los planes de ordenamiento territorial que van trabajándose a diferentes niveles, con diferencias importantes, como mencionaba Imre, entre cantones. Entonces, esta transformación de ver que no es el proyecto, viene sembrando varios temas y ya vemos esa evolución en cómo cuentan los compañeros y compañeras de las municipalidades los procesos, cómo hablan de lo que hemos ido logrando y lo vinculan a lo que ellos están haciendo en el territorio. Ese es uno de los aprendizajes más importantes del proyecto
y también la raíz, digamos, de la sostenibilidad que se puede lograr una vez MUEVE finalice. Perdón, y quizás para mencionar otro tema que es uno de los grandes retos que tenemos en este país, es la cultura centralista. Hay demasiados temas de ámbito público que están concentrados en instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno Central y que deberían estar más bien en los gobiernos locales. Es urgente avanzar con el tema de transferencias de competencias de recursos a los gobiernos locales, porque, por ejemplo, en materia de transporte no hay ninguna competencia a nivel de gobierno local. En materia de movilidad sí, por dicha, porque eso tiene que ver con movilidad activa, que son aceras y infraestructura ciclística, que ahí sí hay competencias que residen en los gobiernos locales. Pero para mover una parada de bus, para hacer un bulevar, para inclusive ser proveedor de transporte público, no hay ninguna competencia en los gobiernos locales. Desde la perspectiva de desarrollo local, estamos a la merced de instituciones públicas del gobierno central que muchas veces pasan a ser un cuello para avanzar y modernizar ciertos temas que son urgentes para las ciudades sostenibles. Y ya para ir finalizando, ¿hacia dónde va el proyecto MUEVE? ¿Cuáles las metas que tienen para este año? ¿Qué se proyecta el proyecto MUEVE para poder realizar este año 2024? Arranco yo muy rápidamente y Eida me complementa y lo amplía, por supuesto. Este año queremos fortalecer la vinculación con el sector empresarial. Y para esto, en una alianza con organizaciones que representan intereses empresariales, queremos crear una mesa de trabajo e incidencia llamada Ciudades Sostenibles, donde queremos atraer ciertos sectores y subsectores empresariales, como por ejemplo de desarrollo inmobiliario, de gestión de parques empresariales, hasta de zonas francas, pero también el sector de comercio, que necesitan una modernización de la política pública para seguir avanzando con la competitividad de los territorios en los territorios. ¿Qué significa? Queremos vamos a crear espacios donde los 15 gobiernos locales, 15 o más gobiernos locales del gran área metropolitana pueden intercambiar ideas, buenas prácticas con diferentes empresas de estos sectores y subsectores empresariales que mencioné. Esto es uno de los compromisos que tenemos para este año. En años previos se ha trabajado en la antesala para crear este espacio y consideramos que justamente este año, el 2024, ya está madura la situación para avanzar con este espacio, de ver cómo incluimos el sector empresarial y sus aportes y su innovación en temas de formulación de políticas públicas, de articulación, muy aterrizada también territorialmente. Tenemos el reto de ejecución, de contratar y construir 15 obras demostrativas, una en cada uno de los cantones que forman el proyecto. En paralelo, tenemos cambio de autoridades, tenemos que este trabajo de capacitación y de sensibilización en los temas que aborda el proyecto MUEVE, tenemos que trabajarlo con las nuevas autoridades. Una vez electas, vamos a hacer una propuesta entre la elección y su inicio de funciones, y también otro proceso de rendición de cuentas en los consejos municipales una vez se dé el cambio, para mantenerlos informados de lo que viene haciendo el proyecto y lograr los apoyos correspondientes. Seguiremos trabajando con el gobierno nacional en mejorar estos espacios de articulación multinivel para ir transformando el cómo se toman las decisiones en temas de transporte y movilidad en estos cantones. Seguiremos trabajando temas de capacitación también para los técnicos, para los equipos técnicos de cada una de las municipalidades. Y al cierre del 2024 deberíamos estar entregando obras demostrativas, iniciando el cierre del proyecto para pasar la batuta en el tema laboratorios
y a diferentes instancias que nos van a apoyar, y tenemos un reto de gobernanza grande, que es conformar formalmente la red municipal de desarrollo urbano orientado al transporte, que es esta instancia intermunicipal que mantenga el tema del desarrollo urbano orientado al transporte en estos 15 cantones, y posteriormente se pueden incorporar más cantones para seguir trabajando el tema en los territorios. Perfecto, muchísimas gracias por la participación y por explicarnos en qué consiste el proyecto MUEVE y hacia dónde vamos. Es parte de lo que nosotros vamos a tratar de abordar en este podcast, profundizar más sobre todo el tema del desarrollo sostenible, también de la movilidad, que es tan importante empezar a implementarla en nuestros cantones. De esta manera llegamos al final de este episodio y le invitamos a que a partir de este momento nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Proyecto MUEVE, donde vamos a tener más episodios, donde vamos a tener más invitados y vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias.